Estimados, iniciamos el capítulo 4, la sección 1, y en este capítulo se va a dedicar a la verificación y los elementos de diseño para evaluar la resistencia al corte de un muro. En la resistencia al corte y también evaluar las flexiones de los elementos del muro. Es decir, aquí se va a tratar los aspectos ya más bien de carácter estructural que tienen que estar relacionados con el diseño estructural del muro. El diseño estructural se verifica a través de una serie de normas y criterios establecidos en cada uno de los elementos que se van a evaluar. La verificación del corte y la flexión son parámetros que tienen que estar asociados a las solicitaciones existentes, es decir, a las solicitaciones que están evaluadas en los criterios de estabilidad. La verificación de la resistencia al corte en un muro y flexión de los elementos componentes del muro, ¿cuáles serían fundamentalmente? La verificación del corte y de los momentos que actúan en la pantalla y en la zapata. Es decir, la pantalla es el elemento estructural del muro de construcción, del muro de contención. Es el que retiene horizontalmente los empujes y la zapata es la parte de la base. La verificación en cuanto a la resistencia al corte y fundamentalmente a los esfuerzos de flexión que se producen en estos elementos está condicionada a una vez que se haya verificado la estabilidad geotécnica del muro. Es decir, se supone que previo a toda esta verificación se tenía que haber verificado la estabilidad geotécnica del muro. ¿Qué significa eso? Bueno, que el factor de seguridad al vuelco, al deslizamiento y a las presiones de contacto sean mayores que lo establecido en las normas y que todo ese tema está conforme. Pero esa revisión de los factores de seguridad a la estabilidad, al vuelco y al deslizamiento están dadas a partir de determinadas dimensiones que fueron gobernadas por esos criterios. Pero ahora, en el proceso de verificación de la resistencia al corte y a la flexión, hay que evaluar si realmente las dimensiones que se obtuvieron a través de la evaluación de la estabilidad del vuelco y el deslizamiento y a la presión de contacto pueden ser aceptadas por las normas que establecen los criterios de revisión en cuanto a la resistencia al corte. Es decir, es un segundo paso, ya entrando directamente a los esfuerzos que se producen dentro de los elementos estructurales y si esos esfuerzos están condicionados a una serie de criterios de diseño que dan unas dimensiones y si esas dimensiones pueden ser aceptadas o corresponden con aquellas previas que se hicieron en la evaluación geotécnica. Es decir, una vez revisada, se debe verificar que los esfuerzos de corte y de flexión en las secciones críticas que hay que considerar de la zapata corresponden, no sean superiores esos esfuerzos a los máximos establecidos por las normas. Eso es un criterio. Y que no sean superiores. Esos esfuerzos no pueden ser superiores a lo que establecen las normas para las resistencias del acero y el hormigón nominal. Y que también eso significa que una vez diseñada la parte estructural, esa parte estructural nos va a dar unas dimensiones de los espesores de las pantallas y nos va a dar unas dimensiones de los espesores de la zapata. Y esos espesores tienen que verificarse a ver si corresponden o aceptables con aquellos espesores de la pantalla y del muro, y en general el muro, tanto de la pantalla como la base, que fueron dimensionados. Entonces, hay que verificar, esta verificación se basa en una serie de aspectos. Primeramente, el proceso de verificación tiene una serie de aspectos a considerar. Primeramente, la evaluación de las cargas actuantes.
Es decir, hay que mayorar las cargas actuantes utilizando los coeficientes de factor de carga que se vieron en la sección 3 del capítulo 3. Esos coeficientes de mayoración de las cargas utilizadas o propuestos de acuerdo al código del método de estado límite de equilibrio. Ese fue todo el paso anterior a este capítulo, donde se incluyeron los coeficientes de mayoración de la carga actuante a través del método de estado límite de equilibrio. Esa sería la primera acción que había que cometer. Es decir, aquí se está evaluando un procedimiento de cálculo que corresponde a una segunda fase de un diseño de un muro. O sea, la fase ya de ir a comprobar qué esfuerzo se produce internamente en los elementos estructurales del muro. Esfuerzos que están dados fundamentalmente en dos parámetros, en dos elementos básicos. Esos dos elementos básicos son, en primer caso, las pantallas, o sea, el paramento vertical. Ahí, a lo largo de la altura del paramento vertical, se origina una serie de esfuerzos. Y esos esfuerzos están dados en determinadas secciones. Es decir, hay determinadas secciones de corte donde hay que evaluar los esfuerzos. Depende fundamentalmente de la geometría del muro, ahí se empieza a evaluar los distintos esfuerzos que suceden a lo largo de la altura de la pantalla. Y en la zapata sucede un proceso semejante. O sea, en la zapata hay que definir qué secciones se pueden ser evaluadas y además cuál de estas secciones, que es hacer un corte en los esfuerzos que se producen a flexión y en momento en la zapata, y en qué secciones obtendríamos la condición más crítica. Es decir, la condición crítica o la sección crítica que se indica aquí es aquella sección donde realmente se obtienen los esfuerzos máximos. Y esos esfuerzos máximos que se tienen a partir de las combinaciones de carga deben ser menores que el esfuerzo admisible, en este caso de la resistencia nominal minorada. Una primera verificación es la verificación de los esfuerzos de corte. La resistencia al corte, de última, o sea, de una sección transversal en general, en forma general, está dada por un valor versus U. Esa es la resistencia última, que es la resistencia que tenemos que lograr que sea la que se pueda utilizar. No es la actuante, sino es la que entrega las características físico-mecánicas del material. Esa resistencia última es igual a la resistencia de corte nominal multiplicada por el factor de minoración, phi. Ese factor de minoración es el factor que habíamos considerado en la sección 3 del capítulo 3. Ahora, la resistencia nominal al corte es una resistencia calculada mediante, tiene dos componentes. Es la resistencia al corte que hay en una sección. Esa resistencia al corte nominal es la que entregan los materiales que componen el muro. O sea, es la resistencia proporcionada por el acero, dos componentes. La resistencia al corte, en el caso de los muros, existen dos tipos de resistencia que pueden entregarse el muro. La resistencia debido fundamentalmente al hormigón, que se llama versus C, que es concreto. O sea, hay una componente transversal de resistencia al corte, debido a una carga externa. Esa resistencia nominal tiene dos componentes. La resistencia al corte del hormigón, que es un esfuerzo al corte del hormigón, y está la resistencia al corte que proporciona el acero refuerzo. Es decir, hemos dicho que hay muchas estructuras de muro de contención
que se tratan de disminuir sus dimensiones, incluyendo el acero. Pero entonces el acero va a proporcionar una resistencia importante que reemplaza a un volumen importante de hormigón que se deja de usar en el muro. Es decir, por ejemplo, un muro de hormigón armado cíclope o masivo, solamente la componente de la resistencia de corte está dada por el hormigón. Pero si se quiere reducir las características del muro, disminuyendo los volúmenes de hormigón, la disminución que se considera en el volumen del hormigón debe ser reemplazada por una resistencia del acero. De ahí, entonces, que se acepta este criterio de que la resistencia nominal de la sección total, de una sección total, tiene dos componentes. La resistencia al corte, proporcionada por el concreto, el hormigón, más la resistencia al corte proporcionada por el acero de refuerzo. ¿De dónde se obtienen estos valores? Bueno, la resistencia del hormigón está dada en función de las propiedades que entrega el fabricante de la calidad del hormigón que se va a utilizar. Si es un muro prefabricado, entonces habría que considerar fundamentalmente qué tipo de hormigón se está empleando, donde se dan los esfuerzos de construcción del hormigón. Si es un muro de contención que se está fundiendo o vertiendo o construyendo en el sitio, se va a verter en el sitio, pues entonces hay que tener un control de la calidad de ese hormigón que se está usando, porque el control de la calidad está muy condicionada al tipo de esfuerzo que puede ser entregado ahí en el momento de evaluar la sección transversal. Bueno, se considera que el hormigón solamente entrega resistencia al corte, básicamente. O sea, en los muros de contención se asume que el hormigón solamente aporta solo una resistencia que está a la resistencia al corte. Se considera normalmente en muchas normas que el hormigón no entrega ninguna resistencia a la flexión. ¿Quién asume la flexión? La componente de la flexión de una sección. Normalmente en los criterios que se plantean es que en el hormigón no hace ningún rol en la resistencia a la flexión, sino la resistencia a la flexión está dada por la componente del acero. O sea, el acero nuevamente, o sea, no se acostumbra en los muros de contención, no se estila colar o incluir acero como resistencia de refuerzo al corte. Bueno, eso es en algunos criterios. Bueno, espero entonces que en este caso, que si en los muros de contención la resistencia al corte proporcionada por el acero de refuerzo, se considera que la resistencia al corte la aporta solo el concreto, ya que en los muros de contención no se estila colar acero de refuerzo por corte, es decir, B sub S al corte no se utiliza. Es decir, que en el caso de la resistencia al corte están considerados solamente B sub C, que es la resistencia al corte de la sección del hormigón. Y el acero normalmente lo que hace es un aporte básicamente en la resistencia a la flexión, ¿no? Bueno, eso es excepcionalmente es un criterio que en algunas normas se plantea. Es decir, en esta ecuación, donde teóricamente la resistencia nominal tiene una componente, la resistencia al corte del hormigón más resistencia al corte del acero, vemos que B sub C es la resistencia al corte proporcionada por el concreto y B sub S es la resistencia al corte proporcionada por el acero de refuerzo. Se considera que la resistencia al corte, la que aporta solo el concreto,
la aporta solo el concreto, ya que en los muros de contención no se estila colar acero o incluir acero de refuerzo por corte. Es decir, en los muros de contención el valor de la resistencia al corte del acero se asume como cero, o sea, se anula. De ello, entonces, en los muros de contención, si vamos a considerar lo anterior, tenemos que la resistencia nominal correspondería solamente a la resistencia al corte del hormigón y no del acero. Es decir, que esta fórmula se reduce, la fórmula 29, se reduce a una fórmula donde todo solamente como resistencia nominal sería la resistencia del corte del concreto, ya que el acero no se asume que aporta elementos importantes como resistencia al corte, como esfuerzo de corte. Es decir, que el esfuerzo corte actuante que debe ser menor que el producto del coeficiente de reducción por la resistencia al corte nominal calculada en función de las propiedades de resistencia que tiene el hormigón y el acero. Esta sería una ecuación que debe cumplirse y el factor F fue dado en la explicación de la sección 3 del capítulo 3, donde se minoró su valor. Entonces, la verificación de la resistencia al corte está, en este caso, especificada para este tipo de elementos a través de la fórmula 28 con los criterios de considerar V sub S igual 0, ya que aquí no se toma en cuenta la resistencia al corte del acero. Por ello, entonces, el código a seguir indica que la resistencia al cortante para los elementos sujetos solamente a cortantes, o sea, elementos y a flexión, puede calcularse por la siguiente ecuación. La resistencia al corte del hormigón, que es la única componente que se evalúa, es igual, según el código a seguir, a 0.53 raíz de F sub C por B y por D. ¿Quiénes son estos parámetros? La fórmula 30. F sub C es la resistencia especificada a la compresión del concreto o del hormigón en kilogramos por centímetro cuadrado. Es decir, estamos hablando de una resistencia al corte, por lo tanto el R es la resistencia al corte especificada a la compresión, producto de este esfuerzo de compresión por una fuerza de corte. F sub S en esta unidad de medida está dado en kilogramos por centímetro al cuadrado. B sub W es el ancho del alma de la sección, donde el ancho del alma de la sección, en nuestro caso, significa que si estamos hablando de la pantalla o estamos hablando de la fundación, el ancho del alma es la faja del muro de 1 metro de profundidad. O sea, ¿cuál es el ancho? O en este caso, no es el ancho de la base, sino el ancho del alma de la sección. O sea, si estamos hablando de una sección que ocurre nuevamente, estamos hablando de un corte en el plano perpendicular a la pantalla, donde ese corte perpendicular a la pantalla tiene un fondo del alma de la sección de 1 metro. En nuestro caso, como estamos considerando las secciones del muro constantes, o sea, permanente constante, no cambia la sección en profundidad, pues entonces se asume con 1 metro de profundidad. Igualmente, tanto en la base como en la pantalla, el ancho del alma de la sección significa un corte en un plano perpendicular a la pantalla, es decir, perpendicular a la sección transversal, y que tiene un fondo de 1 metro por cada, que es la faja de análisis. Es decir, que estamos calculando aquí ya con este parámetro,
¿Qué se indica? Estamos evaluando básicamente el comportamiento de un muro bajo un estado de cargas que actúa por cada metro lineal. Es decir, que la resistencia del corte que se va a obtener acá de la componente de hormigón corresponde básicamente a 1 metro de fondo. D es la altura útil medida desde la fibra extrema más comprimida al centroide del acero de refuerzo longitudinal en tensión. Es decir, D es la altura útil medida desde la fibra extrema más comprimida, que se produce en la sección hasta el centroide del acero de refuerzo de longitudinal. La parte posterior, o sea, el recubrimiento de acero no se considera. Como estamos hablando de hormigón, esa sería la distancia, que es la fibra al centroide más comprimida. Vamos a ver un poco un gráfico. Aquí tenemos ese caso. O sea, D es esta distancia. Estamos hablando de una sección de hormigón, que esta podría ser normalmente lo que ocurre en un ancho, 1 metro, ¿no? Estamos hablando, el corte que hay en la distancia de 1 metro supone que el muro tiene una longitud hacia allá. Estamos hablando de lo que pasa transversalmente a una sección del muro. Esto puede ser el perfil fundamentalmente de un elemento, por ejemplo, de la zapata o bien de la pantalla. Pero tanto la pantalla como la zapata es por unidad de longitud. B sería la longitud de 1 metro. Se supone que esta es una vista longitudinal del muro. Y el corte viene en esta dirección. Bien, entonces, esta es la fibra, la distancia de la fibra más compresionada sería la distancia de la fibra como está sometida a un corte. O sea, el corte viene acá así, o sea, la fuerza de corte viene en esta dirección fundamentalmente, la fibra más comprimida acá y hasta el centroide del refuerzo de acero. Ese sería el aporte de la resistencia del hormigón. O sea, esta área completa que está considerada es el área fundamental del hormigón. Luego entonces la resistencia del corte del hormigón está dada por esta superficie que tiene un ancho B y una altura D. Bueno, ahí estaría entonces, B sub B es el ancho del arma de sección y D es la altura útil medida desde la fibra más extrema superior al centroide de área de acero, longitudinal en tensión, en centímetros. Entonces, esta fórmula sería la componente de la resistencia al corte del hormigón, de lo que es todo el área que se está evaluando, donde corresponde en la sección del hormigón, o sea, en cualquier sección del hormigón ocurre este tipo de resistencia al corte a través de esta fórmula, sujeta a las condicionales que nos dice el código ACI. Indica cómo es la resistencia al corte. Importante considerar cuando el elemento está sujeto únicamente al cortante y a flexión, o sea, no puede tener otra condición. Y en el caso de los muros es cuando precisamente ahí lo que ocurre es este efecto. El muro está sujeto a un esfuerzo cortante y a flexión producto de los momentos externos. Regresando un poco al anterior, entonces este B sub C sería esa fórmula que corresponde al valor de la resistencia al corte nominal calculada. Bien, ahí intervienen entonces parámetros que están relacionados con dimensiones. Es decir, está dada la dimensión que se asumió inicialmente en los parámetros de las comprobaciones por
estabilidad al vuelco, al deslizamiento, es un parámetro que está vinculado fundamentalmente a la altura que tiene la zapata o al espesor que tiene, en este caso la pantalla, por cada metro lineal. Y esta distancia es la distancia que se venía utilizando o se ha considerado del espesor del electro menos el recubrimiento, porque esta distancia está medida desde la fibra más comprimida hasta el centroide, pero está en función de aquella dimensión, está relacionada con aquella dimensión que se tomó en las verificaciones por el criterio de estabilidad y al vuelco. W es una magnitud constante, porque es 1 metro de profundidad. Luego, aquí el único parámetro que está relacionado con el predimensionamiento es de cierta forma esta distancia D. La distancia D, como en la lámina que se vio anteriormente, es esta distancia, pero la altura completa, la altura total hasta la base, es la altura que teníamos considerado inicialmente en los criterios de la comprobación de la estabilidad del vuelco al deslizamiento, o sea, está en la dimensión del predimensionamiento. Aquí lo que hay que verificar es que esta distancia D, que es un poco menor a esa distancia que teníamos en el predimensionamiento, hay que quitarle esta magnitud que corresponde al recubrimiento mínimo del acero, que normalmente son 3 centímetros, 5 centímetros. Normalmente hay un recubrimiento neto de 3 centímetros y en zonas agresivas se puede dar hasta 5 centímetros. Es decir, que esta altura que aparece aquí, que es la distancia que hay, depende de las condiciones de intemperismo o agresividad, que normalmente se puede asumir de 7 centímetros. Esa es la altura completa o el espesor completo, por ejemplo, de la zapata, o el espesor completo de la pantalla. Se le reduce, se le disminuye este recubrimiento para dar la distancia, la altura neta desde el centro del acero hasta las fibras más comprimidas. O sea, en la fórmula anterior de la resistencia al corte, el único factor que está relacionado con el predimensionamiento es el valor D. B es 1 metro, que es constante por esta sección, siempre y cuando la obra tenga una sección constante. F es la resistencia especificada a la compresión del hormigón dada por la normativa y en la calidad del hormigón que se vaya a utilizar de acuerdo a la agresividad de la obra. Y 0.53, un coeficiente empleado fundamentalmente vinculado con la fórmula cuando estamos hablando de muro de contención para el esfuerzo cortante a flexión y a flexión. Estos parámetros finalmente nos dan a nosotros la resistencia al corte de la componente del hormigón. Podía haber tenido también otro elemento adicional en el acero, resistencia al corte, pero normalmente en los muros de contención la resistencia al corte del acero no se considera por algunas normas. Bueno, entonces la altura útil depende entonces del recubrimiento mínimo, que es la protección del concreto del acero para refuerzo contra la corrosión. Es decir, hay lugares agresivos donde el recubrimiento mínimo puede ser de 7 centímetros. Normalmente se utiliza 5, ¿no? Entonces, el código ACI indica que el acero de refuerzo se debe proporcionar el recubrimiento mínimo concreto indicado en la tabla número 13. Para seguir avanzando, aquí tenemos la distancia de recubrimiento mínimo. O sea, el recubrimiento mínimo del hormigón para el acero de refuerzo, que es lo que estamos hablando, un muro reforzado, depende básicamente del tipo de muro. Consideramos, por ejemplo, un muro fundido en situ de hormigón
en contacto con el suelo y permanentemente expuesto a él. Es decir, cuando la cara o ese lado del muro está en contacto directamente con el suelo. O sea, en este caso, el espesor de la zapata tiene una cara que normalmente hay una resistencia al corte. ¿Cuál es el espesor de la parte? O sea, la cara de la base de la zapata está en contacto directamente con el suelo. Entonces, esa sería esta condición. ¿Cómo podemos plantear esto? Es decir, por ejemplo, vamos a pensar que esto sería el caso de un corte en la fundación, en la zapata. Este sería el acero de la parte inferior. Este sería la longitud del muro, es allá, hacia allá, o sea, a la izquierda se da 1 metro, y este material que está aquí está en contacto directamente con la parte de abajo, con el suelo de fundación. Luego, si el hormigón está en contacto directamente con el suelo de fundación, hay un valor de recubrimiento mínimo que se adopta, porque hay veces que no están en contacto directamente con un suelo. Eso significa que en esta tabla, cuando se indica este parámetro, dice colado, hormigón fundido en sitio, en contacto con el suelo y permanentemente expuesto a él. O sea, se vierte el hormigón directamente sobre el suelo. Tiene un recubrimiento mínimo de 7.5 centímetros. Cuando el hormigón está expuesto al suelo o a la acción del clima, por ejemplo, y si esta es la varilla o el acero que tenemos de refuerzo, entre 16 y 18, entre 5 y menos, entre 5 y 4 centímetros. Concreto no expuesto a la acción del clima ni al contacto con el suelo. Se utiliza menos recubrimiento. En algunas obras que están expuestas, por ejemplo, a la agresividad del mar, o a la contaminación, o bien están expuestos a la influencia de cambio de temperatura o elementos de humedad, sequedad, o sea, se humedece por influencia de factores medioambientales o por fundaciones que está expuesto a un proceso de humedad, sequedad. Hay muchos cambios de temperatura, de humedad externa, y entonces requiere mayor refuerzo para que no se pierda. El recubrimiento mínimo es una garantía de espesor que está para darle seguridad al que el acero de refuerzo no sea degradado en su resistencia, o sea, no pierda sus propiedades físico-mecánicas ni se produzca la corrosión en un valor mínimo. O sea, estas serían las características que estamos hablando para poder lograr esta magnitud D. Reducir la altura de la losa o el espesor de la pantalla menos ese recubrimiento mínimo, se obtiene el valor D, que le llamamos altura útil, medida de la fibra extrema más comprimida al centroide del acero de refuerzo longitudinal en tensión. Por eso se llama acero de refuerzo longitudinal. En ambientes corrosivos u otras condiciones severas de exposición, como he explicado, se debe aumentar adecuadamente el espesor de la protección del hormigón y tomar en cuenta la densidad y no la porosidad del concreto de protección o proporcionar otro tipo de protección que también existe. Por ejemplo, existen protecciones catódicas o bien ánodos que se emplean para evitar la pérdida de estabilidad. En obras donde hay medio ambiente marítimo, por ejemplo, las sales, el problema del oleaje, la influencia de ese ambiente marítimo es un ambiente agresivo contra el hormigón. Entonces, puede ser que sea una losa, por ejemplo, una losa que esté sobre una estructura de pilote y las losas que están en la cara inferior, o sea, la parte inferior de las losas, si es un muro también,
está en un ambiente agresivo. Ese ambiente agresivo indica básicamente de que hay que proteger con valores proporcionales. Por lo tanto, la tabla 3 es un indicador de la magnitud, pero ya hay muchas obras en determinados lugares que tienen mayor especificación en cuanto al recubrimiento mínimo que hay que dar al acero, ya mucho más detallado. Así como hay que respetar las normas de diseño que existen en distintos países de acuerdo al régimen natural y las condiciones medioambientales que definen cuáles son los recubrimientos mínimos que hay que dar. Se habla de recubrimiento mínimo porque, por supuesto, que sería el mínimo permisible para que exista realmente un trabajo permanente, diríamos, del hormigón de por vida ahí. Nuevamente esto hay que verificarlo permanentemente, o sea, hay instalaciones donde es posible ver que el recubrimiento mínimo está cumpliéndose, que no existen ni fisuras ni grietas en el hormigón que le quite el recubrimiento mínimo, porque la agresividad en cuanto a la corrosión es un ambiente muy fácil, y en otras condiciones severas también de exposición. Hay que buscar esa. Entonces, también el espesor está en función, se toma en cuenta la densidad, es decir, en qué medida es más resistente. O sea, la densidad es un factor que toma en cuenta la resistencia del hormigón y no precisamente la porosidad del concreto proporciona. Es necesario abordarla igualmente, pero básicamente el que gobierna es el nivel de la magnitud de la densidad del hormigón, que está vinculado con la resistencia. Luego, estos valores de estas tablas son valores indicativos fundamentalmente para evaluar cuál sería el recubrimiento mínimo a considerar en las obras. Y dejo claro que deben acercarse, cuando se hace el diseño, buscar precisamente en el caso del hormigón y el tipo de hormigón, cuál sería el refuerzo mínimo que garantice esa profundidad. La otra verificación que hay que hacer, o sea, una vez considerada la verificación del momento último de resistencia, la última, que sea menor que el esfuerzo de corte resistente, tiene que ser mayor que el esfuerzo de corte último o mayorado, de acuerdo a la sección. La próxima verificación que hay que hacer es la verificación del esfuerzo a flexión. En los esfuerzos de flexión, fundamentalmente la componente más importante en este caso sería el esfuerzo de flexión, componente de resistencia a fricción de la excisión, debe estar basada fundamentalmente en esta expresión, donde M sub U es el momento de flexión actuante mayorado en la sección considerada. Es decir, la componente de la izquierda es lo que está actuando, el momento último momento de flector mayorado, y este momento flector ya que se llama momento flector mayorado de la sección considerada tiene que ser menor que el momento nominal resistente. En este caso, el momento nominal resistente es el momento que da la componente de los esfuerzos que se producen dentro de la sección. El momento nominal mayorado resistente es el aporte de la resistencia de los componentes estructurales que están en la flexión y multiplicado por este coeficiente de minoración, que es el coeficiente de minoración que se utiliza normalmente en casos de estructuras por corte y flexión, que estamos hablando de 0.75. En los elementos sujetos a flexión, el porcentaje de refuerzo, intención o cuantía de armadura, intracción,
normalmente no debe exceder del 0.75 de la cuantía de armadura balanceada, que produce la condición de deformación balanceada de la sección sujeta a flexión sin carga axial. ¿Qué se entiende aquí como armadura de la sección balanceada? Es decir, en los esfuerzos balanceados significa que los esfuerzos a flexión que tiene la componente del hormigón y el esfuerzo a flexión que tiene los componentes del acero sean iguales. Es decir, cuando hablamos de sección balanceada, está vinculada con este gráfico. El área del momento producido por la componente del momento del esfuerzo a compresión, o sea, el esfuerzo a compresión de una sección, esta área que está aquí es el área que se supone que sea el aporte del hormigón. Y esta fuerza es una fuerza a compresión. La fuerza, cuando está a flexión, entonces en esta sección hay un área a compresión, generada por la flexión de la estructura. O sea, en esta sección hay un proceso de flexión que medido a partir de la línea neutra. Esta sería la línea neutra y esta es la altura de la línea neutra. De la línea neutra hacia arriba hay un sector que está sometido, que participa en un proceso de compresión, y la fuerza de compresión del hormigón, en este caso a flexión, porque estamos hablando fundamentalmente de la componente del hormigón más la componente del acero. El hormigón tiene una componente dada por el momento a flexión resistente que da el hormigón. Pero el momento flector resistente es una fuerza, es un esfuerzo, es una fuerza. Y esta fuerza normalmente es 0.85 de F sub C, B por A, donde B nuevamente es la altura, A esta altura, y B es la distancia considerada en este caso de 1 metro. Entonces, esta área que está aquí es un área comprimida. Esa área comprimida tiene una superficie de compresión. La superficie de compresión es B, que es el ancho de 1 metro, y esta es A, que es la altura comprimida del hormigón. Es decir, A es la altura comprimida del hormigón, asumiendo que es un gráfico de distribución rectangular con una base que es el esfuerzo unitario 0.85 de F sub C, y este esfuerzo unitario multiplicado por esa área da una fuerza. O sea, esfuerzo unitario 0.85 es un coeficiente que influye en el esfuerzo de compresión del hormigón. Multiplicada por esa área te da una fuerza, y esta es la fuerza de compresión del aporte del hormigón sobre un efecto de una flexión. Pero en la flexión no solamente participa como resistencia el hormigón, sino también participa como resistencia el acero a flexión. Y la fuerza de acero sería el área de acero por el esfuerzo unitario a flexión del acero. O sea, el área de acero de la varilla que se va a colocar aquí, o el área de todas las varillas, o todos los elementos que se van a colocar por metro lineal, sería el área de todas por el esfuerzo esfuerzo a flexión del acero. Cuando estos dos elementos son iguales, aquí hay un par, se produce un par, y cuando está balanceada significa que esta fuerza de compresión es igual a la fuerza de tracción. O sea, la componente de la compresión del suelo resistente a esa flexión es igual a la componente de la resistencia a la tracción del acero. O sea, son dos fuerzas iguales. Y estas fuerzas iguales se asume como la condición óptima de la participación del hormigón a un esfuerzo de flexión. Y ahí se define como sección balanceada, cuando las áreas de aporte son equivalentes. O sea, no hay más esfuerzo de uno que de otro, sino son exactamente iguales. Y es una condición de diseño que llaman equilibrio de fuerzas con el diagrama de Whitney. O sea, es el equilibrio de estas dos fuerzas. Están en equilibrio. Participan los dos bajo un mismo estado de carga a la flexión. Se llama el equilibrio de fuerzas con el diagrama de Whitney. Bueno, entonces, ese equilibrio de fuerza
del diagrama de Wigman es este concepto que se había planteado. Por otro lado, existe una cuantía mínima, o sea, al determinar el área de acero necesaria bajo una condición de sección balanceada, existe también que en un volumen de hormigón debe haber una cuantía mínima de acero, o sea, es una cantidad de acero mínima. Y esa cantidad de acero mínima recibe el nombre, está en función de los valores que se dan en las normativas. Por lo tanto, dice, los elementos sujetos a flexión, el porcentaje de refuerzo en tensión o cuantía de la armadura, atracción, en este caso de la armadura de atracción, que en este caso es el acero, no debe exceder de 0.75 de la cuantía de armadura balanceada. O sea, la armadura balanceada es aquella que me da esa ecuación de equilibrio de Wigman. Si uno multiplica eso por 0.75, me está diciendo que la cuantía de tensión, la cuantía mínima, la cuantía de la armadura atracción no debe exceder de 0.75 de la cuantía de armadura balanceada, que produce la deformación balanceada de las secciones sujetas a flexión sin carga axial. Para lograr secciones menos frágiles en zonas sísmicas, o sea, en casos de zonas sísmicas, hay zonas más frágiles. Entonces, en caso de lograr secciones menos frágiles en zonas sísmicas, la tensión, la cuantía de la armadura de atracción sigma máximo no debe exceder de 0.5 de F sub B. Y F sub B es la armadura balanceada, por eso el subíndice B, la armadura balanceada. La máxima cantidad de refuerzo en tensión de los elementos sujetos a flexión está limitada por el fin de asegurar un nivel de comportamiento dúctil. Bueno, entonces, la armadura de la sección balanceada, F sub B, hay una forma de calcularla. Y normalmente esta armadura de la sección balanceada, F sub B, está en función del área total del acero B por D. O sea, en este caso las fórmulas están vinculadas con ese parámetro. Y en zonas no sísmicas se considera que la cuantía de la armadura de atracción debe ser igual a 0.75 F sub B, y en caso de zona no sísmica 0.75 F sub B, y en caso de zona sísmica la armadura de la sección atracción máxima o cuantía de la armadura atracción máxima es 0,50 F sub B. A sub S es el área de acero de refuerzo en tensión y B es el ancho de la cara a compresión del elemento C sub B. D, en este caso, es la altura útil, D por B, y este sería el área de acero de refuerzo tensión. O sea, este producto multiplicado por B da el área de refuerzo, el área de refuerzo necesaria. O sea, es el área de refuerzo tensión necesaria. La condición de deformación balanceada existe en una sección transversal cuando el acero de refuerzo por tensión alcanza la deformación E sub S. O sea, esa sería la condición de una deformación balanceada. ¿Cuándo existe una deformación balanceada en una sección transversal? Cuando el acero de refuerzo por tensión alcanza una deformación E sub S, que corresponde a su resistencia especificada con la influencia de F sub I. El valor de E sub S es el correspondiente a esa función. Y en el hormigón, a compresión alcanza una deformación de rotura E sub C 0.0, o sea, una deformación unitaria. Bueno, la profundidad del eje neutro para la condición balanceada C sub B se calcula. Entonces, aquí tenemos entonces los parámetros siguientes. La posición de la profundidad del eje neutro para la condición balanceada C sub B está en función de la altura útil, está en función de la deformación unitaria del hormigón y en función de la deformación unitaria del acero.
Vamos a ver en el gráfico quién es el parámetro C sub B, profundidad del eje neutro para la condición balanceada. Aquí tenemos esa profundidad, el valor de C sub B, que es la profundidad del eje neutro. En la fórmula está indicado como C sub B y aquí esta es la profundidad del eje neutro. O sea, la profundidad del eje neutro es un parámetro que hay que calcular para ver si está dentro de las dimensiones que se ha asumido que va a tener la sección de la zapata o bien la sección de la pantalla. Luego la profundidad del eje neutro, C sub B, que en la figura está indicado como C, es una función de la deformación unitaria a la rotura supuesta del hormigón versus la deformación unitaria más el acero. En este caso, la deformación unitaria del hormigón es un parámetro que normalmente está indicado como 0.003, o sea, es adimensional. Y para aceros con el refuerzo de 4.200 kilos y el modo de elasticidad del hormigón de 2.100, se tiene que la deformación de fluencia es 0.05. O sea, si uno reemplaza estos valores en la ecuación 36, nos indica que C sub B es de 0.6 de D. O sea, el 60%, 0.6 de D. O sea, haciendo referencia, esta altura, que es la altura del eje neutro, es 0.6 de la profundidad o de la altura útil. O sea, normalmente se puede calcular rápidamente. Si uno tiene la altura total de la zapata o el espesor completo del pedestal, en este caso de la pantalla, se reduce el área de recubrimiento, se obtiene esta altura D y automáticamente se puede calcular C. Multiplicando por 0.6 se puede calcular el valor de C. Bueno, eso sería un proceso de revisión, pero se puede hacer todo lo contrario. Se puede calcular el valor de C, se puede calcular entonces D y verificar posteriormente si aumentando el recubrimiento se tiene el espesor de la base o bien el espesor de la pantalla. O sea, o hay un proceso de diseño que sería, en primer lugar, el proceso de diseño tiene, en primer lugar, tomar la deformación unitaria del hormigón. Si tenemos el esfuerzo de acero a la fluencia, 4.200 kilos, y el modo de elasticidad del hormigón, que normalmente es 2.100, hormigón armado, se tiene que la deformación unitaria del hormigón, del acero, es S. Si se tiene S calculado por los materiales y E sub C, esta relación se puede determinar y multiplicado por D, que es reducir del espesor inicial, asumir D, se calcula C sub B, sería un criterio. El otro criterio es predimensionar inicialmente distintos valores de D para ver cuánto da el eje neutro. Es decir, aquí se puede calcular C sub B, considerando estos valores, y D es la altura útil, que es reducir del predimensionamiento del muro el recubrimiento mínimo. Bien, el refuerzo entonces del hormigón sería un esfuerzo unitario, 0,85 F sub C, que 0,85 es el esfuerzo del concreto del hormigón, en este caso equivalente a una sección balanceada. En el gráfico, ¿quién es este valor? Ese valor es esta ordenada. Este es un esfuerzo unitario, 0,85 para una sección balanceada. Y eso es el esfuerzo a compresión unitario del hormigón. Esa sería una ordenada. Y está dado en magnitudes de kilogramos
o toneladas por metro cuadrado o kilogramos por centímetro cuadrado, o sea, o en kilopascales, depende del sistema de medida. Es un esfuerzo unitario. Ese esfuerzo unitario multiplicado es el esfuerzo que sucede en un plano perpendicular a la pantalla. Si ese esfuerzo que está en el punto rojo indicado, que es un esfuerzo perpendicular a compresión a la figura de la pantalla, se multiplica por el área de A y de B, da el esfuerzo de compresión, A por B. Bueno, ahora, ¿cómo se calcula A? Habría que calcular por las ecuaciones de la función balanceada. O sea, determinar previamente valores bajo unas condiciones de equilibrio, porque son una incógnita, y aquí tenemos otra incógnita, o sea, establecer las condiciones de equilibrio para poder determinar el valor de A. El valor de A que está dado en esa función es una línea recta paralela al eje neutro a una distancia A sub B, conocida como profundidad del bloque de compresión balanceada. Bien, el eje neutro entonces. El eje neutro se define por la distancia limitada en la sección transversal, que es una posición C sub B que se llama, y una línea recta paralela al eje neutro a una distancia A sub B, conocida como profundidad del bloque de compresión balanceada. A sub B. Esta profundidad del bloque, aquí está el valor de C, que está el eje neutro, pero esta es la profundidad del bloque de la sección balanceada, que en el gráfico está considerada como A, y bueno, aquí en este caso, en la fórmula está indicada con un subíndice A sub B, que es la distancia conocida como profundidad del bloque de la compresión balanceada, medida a partir de la fibra de deformación máxima, o sea, de la parte superior del muro. A sub B se puede calcular a través de esta expresión. Es decir, aquí hay ya una forma de cómo terminarla. Para esfuerzos de compresión menor de 280 kilogramos por centímetro cuadrado, B1 es 0,85. Y para esfuerzos mayores de 280, B1 es igual a esta expresión. C sub B es la altura del eje neutro, por lo tanto, reemplazando en esta ecuación estos coeficientes, se puede calcular el valor de A. Entonces, el valor de A es para la condición de resistencia, está dado por este coeficiente, que normalmente es reemplazar C sub B de 0.6 de D por 0,85, es 0.51 por D. O sea, A sub B también está dada porque es la distancia que presenta precisamente en esta ecuación el valor de B. Por ejemplo, si el esfuerzo a compresión es 280, B sub 1 es 0,85. Si reemplaza 0,85 en esta ecuación, se tiene 0.85 C sub B, y como C sub B es 0,6 de D, reemplazando 0,6 da 0,51. O sea, A sub B es prácticamente el 50% de D. O sea, A es el 50% de esta altura y C es el 60% de esa altura. O sea, están muy próximos. O sea, A es el 50% de esta altura hasta aquí, de D. Y C es aproximadamente el 60% de D. O sea, prácticamente estamos hablando de un parámetro muy cerca, o sea, la línea hasta la correspondiente a la zona de compresión está muy cerca del eje neutro. Luego, en condiciones de una sección rectangular, en equilibrio, las fuerzas horizontales en la sección balanceada, que es el criterio que se da, que el área de compresión es igual a la tracción. Si el área de compresión es igual a la tracción, se obtiene la condición máxima. Es decir, esta área de compresión tiene que tener un esfuerzo a compresión que tiene que ser al esfuerzo a tracción.
Y eso es lo que significa como sección balanceada, que es la sección óptima. Y el máximo aprovechamiento de la resistencia. Esta condición. Y esta condición establece por ello, en zonas no sísmicas, se asume que el área máxima es 0.75 dB, o sea, que en zonas no sísmicas también esta ecuación a su vez va a ser afectada por un coeficiente 0.75, o sea, se minora de nuevo. Y en zonas sísmicas 0.50, o sea, esto es lo que establece la norma. Luego hay que ver en qué condiciones estamos. Si estamos en una zona sísmica, hay que minorar esta fuerza, esta distancia, por 0.5, y si estamos en zona no sísmica, por 0.75. Hemos llegado entonces a definir el tipo de característica. Luego, el elemento nominal resistente M sub n es igual a C por Z, que es el momento nominal. En la sección anterior hemos llegado entonces a considerar lo que es la máxima profundidad del bloque a compresión, que es un parámetro importante porque en función de ello, de esa máxima profundidad, se puede calcular posteriormente las resistencias que deben tener los elementos, tanto desde el punto de vista que es el área de B y la resistencia del acero. Luego aquí, en este punto, vamos a terminar lo que sería la sección 1 del capítulo 4, hasta definir precisamente cómo se calcula la profundidad máxima de bloque a compresión. Entonces, seguidamente se calcula el momento nominal resistente. Este momento nominal resistente está vinculado con C, que es el esfuerzo a compresión máxima, Z, el esfuerzo a compresión máxima, o sea, esto es un esfuerzo a compresión máxima. ¿Quién es el esfuerzo a compresión máxima? Porque este es el momento nominal, o sea, el momento que entrega la componente del hormigón. ¿Quién es el momento ese? El momento es la fuerza C a compresión. 0.65, el esfuerzo unitario a compresión, B por A. A ya es conocida, B se conoce, el esfuerzo a compresión, se puede calcular el valor de C. Seguidamente, entonces, por Z. Z es el brazo de palanca entre la fuerza de compresión y la fuerza de tracción, tal como se puede observar en la figura. O sea, es la distancia esta. Donde este momento, con respecto al centro del acero, tiene que ser igual al esfuerzo por esta distancia Z. Luego, Z es un parámetro que está relacionado con C y con T, para la sección balanceada, para el equilibrio de fuerza. Entonces, ese momento, generado por la parte de la componente del hormigón multiplicado por la altura Z, sea el momento nominal resistente. Ese es el momento nominal resistente. Y Z es el brazo de palanca. Ese momento nominal resistente va a ser C, conocida, Z, que se puede calcular como la altura útil A máxima sobre 2. Es la distancia A máxima sobre 2. Y en zona no sísmica se considera que Mn es 0.263 dFB por D2 cuadrado, o sea, reemplazando el valor de C y de Z, se obtiene esta relación. Y en zona sísmica se obtiene esta relación, o sea, reemplazando estos valores, este momento nominal de la ecuación 43 tiene este parámetro para el caso de zona no sísmica y en zona sísmica este parámetro. Estos serían los dos valores que podían evaluarse en zona sísmica y en zona no sísmica. Y este valor es precisamente el producto de Z por D A máximo, que es un valor ya conocido. Anteriormente se indicó cuál sería el valor del área de la altura esta a comprimida. Este valor de A máximo que está aquí, para zona sísmica y no sísmica, o sea, los parámetros de A máximo de la fórmula 41 y 42 se reemplaza para esta condición, para obtener Z para el área no sísmica y Z para el área sísmica.
Reemplazando estos valores, la altura útil y obteniendo D es entonces la altura útil efectiva requerida. En las condiciones no sísmicas de esta ecuación, o sea, el valor de D es un parámetro elevado al cuadrado, donde este momento actuante, que es el momento último de la sección actuante, o el momento influyente. Y en la sección útil efectiva, en la sección considerada sísmica, se obtiene el valor de D. Este valor de D, entonces, es la profundidad requerida para los esfuerzos de resistencia tanto del hormigón como, por supuesto, en el caso del acero. Y F, el esfuerzo, en este caso, requerida del hormigón, la fuerza unitaria y el momento último, D. Entonces, la profundidad útil requerida para elementos no sísmicos, ese valor. Y ese valor que se indica aquí en la fórmula 48 es el requerido de aquí hasta el acero por la componente del hormigón. Entonces, hay que verificar si esta distancia D, ya calculada en la fórmula anterior, es decir, en la fórmula 48 y 49, de acuerdo a las condiciones sísmicas o no sísmicas, esa ecuación requerida da un valor de D. Hay que ver si este valor de D es menor que la profundidad o la altura considerada en el predimensionamiento por estabilidad al hueco y al deslizamiento. O sea, ese valor de D calculado tiene que ser menor que el que dé por estabilidad al deslizamiento. De lo contrario, había que predimensionarlo. O sea, si este valor es mayor que el valor de D más el recubrimiento obtenido por el predimensionamiento, hay que volver a calcular y revisar, entonces por la estabilidad del vuelco al deslizamiento de la estructura cambia. Lo que sí que el valor de D dado en las fórmulas anteriores tiene que ser menor que el valor de D calculado para el caso de la estabilidad al vuelco y al deslizamiento y al estado de la presión de contacto. Entonces, en este caso, ya con este esquema, se concluye el objetivo planteado en la sección 1 del capítulo 4.